Nos repiten hasta la saciedad que la crisis económica es un accidente pasajero que podrá resolverse mediante duros sacrificios por parte de los trabajadores, parados, jubilados y estudiantes. Como los antiguos mayas, los gobiernos de medio mundo esperan que tras el ritual comience la lluvia. Pero mientras tanto, ¿qué? Para guarecernos de la lluvia, nos visita Alberto Garzón Espinosa y nos presenta su último libro, La Gran Estafa. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido a Periodista Digital. Hola, ¿qué tal? Bueno, usted hace una crítica del sistema económico vigente en el que dice, resumiendo, que es algo parecido al pedal de una bicicleta. Si no hay crecimiento, el sistema se desequilibra y corre el riesgo de caerse a pedazos. ¿En qué momento estamos de ese pedaleo que ha empezado ya hace varios años y que parece que ha llegado a su fin, ¿no? Sí, pues efectivamente estamos en el momento de caer de bruces, ¿no? En el momento del desplome de esa bicicleta, en el momento en el que se han roto los mecanismos por los cuales se crea empleo, por el cual se aumentan las capacidades productivas. En ese momento nos encontramos y entonces es importante hacer una pregunta. Hacer la pregunta de si lo que queremos es volver a montarnos en la bicicleta, que quiere decir reactivar el capitalismo, y de qué forma se podría hacer, habiendo hecho un diagnóstico adecuado de lo que ha ocurrido, o si por el contrario lo que tenemos que preguntarnos es si realmente queremos volver a montarnos esa bicicleta y seguir bajo esas normas que son las del sistema económico en el que actualmente vivimos, o si por el contrario queremos tomar otro vehículo o tomar otro camino. Vamos a ver, que ya hablaremos de qué vehículo nos recomienda tomar. Lo que me llamó la atención en el libro es que dice que no está de acuerdo con eso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, lo cual llama la atención viendo tanto aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin lectores, una vez sin pasajeros y demás. Si no se han endeudado todos, ¿quiénes, cuánto y por qué lo han hecho? Sí, se han endeudado todos los sujetos económicos y esos, digamos, fenómenos que ha descrito, como el aeropuerto sin aviones. Yo creo que es el mejor reflejo de que efectivamente aquí ha habido problemas muy graves. No obstante, la frase de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades intenta crear un sentimiento de culpabilidad en determinados sectores que no se corresponde con la realidad, porque es cierto que nuestra economía está muy expuesta a la deuda externa, porque debemos en torno al 366% del Producto Interior Bruto como economía en su conjunto, pero cuando uno baja los datos observa que la mayor parte de ese endeudamiento corresponde a las empresas no financieras, sobre todo constructoras, promotoras, inmobiliarias, son sujetos privados, las empresas financieras también, y muy de lejos está el Estado, que solo tiene un 20% de esa exposición. Por lo tanto, habría que matizar. Incluso cuando uno va a ver el peso que tienen los hogares, se da cuenta de que no son todos los hogares por igual, sino que aquellos que más dinero tenían son los que más se han endeudado en niveles absolutos. Dicho de otra forma muy sencilla, la exposición que tenemos actualmente a la deuda no se corresponde con los sectores más empobrecidos de la población, más desfavorecidos, los trabajadores, se corresponde con otros sujetos. En una parte del libro dice que hay deudas que no son legítimas, que no habría por qué pagarlas. ¿A cuáles se refiere, por ejemplo? ¿Preferentes, por ejemplo? Bueno, las deudas preferentes realmente es un contrato que evidentemente nace de una estafa, aunque tenga unos términos legales, pero el propio ministro de Economía con el gobierno del PP ha reconocido que son estafas, que no deberían haberse comercializado, y por lo tanto podríamos tener muy claro que hay que llegar a una solución que no implique que no se pague, sino que se devuelva el nominal, ¿no? Pero fundamentalmente la deuda ilegítima, la deuda que no se pague, tiene que ver con la deuda pública. La deuda pública porque durante mucho tiempo, sobre todo a inicios de la crisis, hemos tenido que pedir prestado como consecuencia de la crisis, de que se cayeron los ingresos y han tenido que subir los gastos, pero porque hemos salvado a los bancos, hemos pedido dinero prestado al 5, al 6, al 7%, un dinero que proviene del Banco Central Europeo, que es decir, de nuestro dinero. El Banco Central Europeo imprime dinero público que ha sido prestado a su vez al 1%. Es decir, nos encontramos con un Banco Central Europeo que presta al 1% a los bancos y los bancos nos prestan ese mismo dinero al 7%. Es un movimiento especulativo que evidentemente pues nos hace recaer a nosotros la carga y hace que se justifiquen los recortes en sanidad, en educación, y eso es una parte que se debe considerar ilegítima. Entre los que nos endeudaron estaba, por ejemplo, José Antonio Moral Santín, consejero de la antigua Caja de Madrid desde 1995, ¿no? Y ratificado en enero de 2010 y propuesto por su partido Izquierda Unida. No he visto que le mencione en el libro, ni para bien ni para mal.
por lo general los políticos de los que se habla mal en el libro son del PSOE y del PP, pero no aparece ninguno de su partido. Y ellos también tienen parte de culpa, ¿no? Bueno, sin duda en el libro hay una crítica brutal a las cajas de ahorro y a la gestión de las cajas de ahorro. De hecho, no se cita ningún consejero porque se hace extensible a todos, y además yo creo que es importante saber distinguir a la persona de lo que es el partido en el que participa. Es decir, yo no soy corporativista. Si esta persona ha tenido responsabilidades que está por ver, y a mí me gustaría que estuviera por ver, y afortunadamente tenemos un proceso judicial en el que se va a determinar si ha sido responsable o no, pues ha de pagar con independencia del partido al que forme parte. No vamos a ser corporativistas si realmente esa persona está implicada en ese proceso de pelotazos urbanísticos, de caciquismo, de redes clientelares. Desde luego tendrá que pagar, y no vamos a defender a ninguna persona por su carné. Está claro que en el libro hay una crítica a todo el sistema brutal. No le gusta la Constitución del 78, no le gusta el Estado, lo que se llama Estado de Derecho. Bueno, no, sí, realmente me gusta la Constitución del 78, me parece claramente insuficiente, por eso se habla de un proceso constituyente, para dotar de contenido real a la Constitución, porque tenemos una Constitución tan bonita que no se aplica. Tenemos una Constitución que tiene un artículo 128 que dice que la riqueza general del país, de la nación, debe estar subordinada al interés general de la ciudadanía, y vemos que no se aplica. Vemos que ha sido deconstituida por las instituciones supranacionales. Por lo tanto, yo sí creo en la Constitución, pero creo que es adecuado que nos dotemos de una nueva Constitución. Y soy partidario del Estado de Derecho, solo que considero que realmente hoy no estamos viviendo un verdadero Estado del Derecho, no tenemos una verdadera separación de poderes, no tenemos democracia. Es tan tajante lo que digo como eso, decir que no tenemos democracia, porque hoy quienes están decidiendo sobre nuestras pensiones, sanidad, educación, no son el pueblo, el demos, sino que son instituciones internacionales vinculadas al poder económico, y hay que cambiar eso, a mi juicio. Bueno, es muy llamativo que en su libro las críticas a la clase política tarden 90 páginas en llegar. Y la verdad que el tema de la casta política lo despacha muy rápido. La verdad que me ha sorprendido, porque estoy siendo miembro del 15M, y ese movimiento que dejó una frase tan emblemática como que no hay pan para tanto chorizo, y se refería fundamentalmente a esos políticos, ¿no? Los malos de la película en este libro son los banqueros, son los empresarios, pero los políticos la verdad que quedan muy bien parados en su libro. Bueno, no comparto esa opinión, porque de hecho ahí lo que se denuncia es el uso torticero y privado de la gestión pública, ¿no? Yo no soy contrario a la política, al contrario, soy un político, y de hecho creo que toda la ciudadanía, incluidos los movimientos sociales, hacen política. Pero lo que es cierto es que en la política institucional ha habido muchos sujetos vinculados a los partidos que han estado en el poder, fundamentalmente porque son los que reparten esas cuotas, que han estado utilizando la gestión pública, su posición en el espacio público, para beneficio privado de los amigos, de las redes clientelares. Pero eso no significa que los políticos sean el problema. No significa eso, porque evidentemente esas personas son el problema, en tanto que han sido ladrones, sinvergüenza, chorizos. Pero no son los políticos el problema. Los políticos somos todos, y por lo tanto tenemos que reivindicar a los políticos, pero tenemos que reivindicar un tipo de políticos, el político que utiliza la gestión pública para beneficio colectivo y no para beneficiarse privadamente. Claro, Alberto, lo que pasa es que cuando uno piensa en esos políticos, ¿no? A uno se le viene a la cabeza algunos también miembros de su partido, por ejemplo, los que utilizaron la empresa municipal Sevilla Global como para una oficina de colocación de afines, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Visto esto, visto lo que hicieron políticos también de su partido en una oficina municipal, le hago la pregunta que lleva a la portada de su libro: ¿quién es el ladrón y quién es el robado? Pues desde el enfoque que se hace en el libro, que es un enfoque economicista, de ahí que los elementos políticos tarden en llegar, porque primero hay una fundamentación de lo que ha ocurrido en torno al sistema económico, en torno a la economía. Realmente, ¿quiénes son los ladrones? Son las grandes empresas y las grandes fortunas, que han estado utilizando el contexto institucional para enriquecerse aún más, a costa, por supuesto, de una amplia mayoría de la población formada por trabajadores y por pequeñas y medianas empresas, que no fueron los principales beneficiarios de la burbuja inmobiliaria, pero que son los principales perjudicados por las medidas de ajuste, de recortes que se están aplicando como intento de intentar salir de la crisis. Y personajes, por ejemplo, como Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez, que sean... que uno de ellos, por ejemplo, célebre por esa famosa foto de la mariscada de Marca Sevilla, ¿dónde quedan dentro de este contexto?
Bueno, miembros de su partido, sí. ex primer teniente de alcalde y delegado de Economía y Empleo, ¿no? Respectivamente. Bueno, pues sería excesivo hacer un análisis político a partir de una foto, sería simplista y creo que falto de rigor y por lo tanto es imposible hacerlo. Habría que determinar si son culpables de un delito de corrupción o no lo son. Evidentemente, pues si finalmente la justicia determina que son culpables por un delito de corrupción, pues estaríamos hablando de que estarían dentro de la parte de la gran estafa, dentro de la parte de aquellos que han utilizado la cuestión pública para beneficio privado. Pero hasta que no se determine tal cosa, pues entonces tendremos que aceptar las reglas del Estado de Derecho, de presunción de inocencia, y por lo tanto pues habrá que esperar de ellos un comportamiento ético que les corresponde a ellos, pero evidentemente todo esto es con independencia de que sean del carnet de Izquierda Unida o sean del Partido Popular. Pero en referencia a lo que es su libro, se echa en falta también como le decía al comienzo, una crítica mucho más global, porque, insisto, de estos personajes no se habla en su libro. Cuando le preguntan sobre este tema, he leído una frase en otra entrevista: el sueldo coche oficial del político no son culpables del déficit público. Le pregunto, Alberto, si en su programa político, ¿dónde quedarían los coches oficiales, por ejemplo? Pues yo no soy partidario de los coches oficiales. Creo que pueden tener una funcionalidad para determinados puestos, digamos, de alta responsabilidad. Yo soy una persona y un diputado que va en metro, que camina evidentemente andando cuando no coge el transporte público, y por lo tanto no soy amigo de los coches oficiales ni de ese tipo digamos, de servicios o privilegios, podríamos llamarle. Pero cuando intentamos ser rigurosos, que creo que es lo que hay que hacer, y analizamos el coste económico que eso conlleva, hablamos del chocolate del loro. Por lo tanto, yo estaría contrario a los coches oficiales, estaría contrario a determinadas circunstancias de esa naturaleza por un motivo ético, porque creo que los políticos somos ciudadanos y que por lo tanto tenemos que estar al mismo nivel y representar a esa ciudadanía, pero no por un motivo economicista, es decir, no por un motivo económico, no es un ahorro excesivo. Yo creo que puede ser una medida ejemplar, pero no es un ahorro que nos vaya a resolver el problema del déficit público, porque los problemas que tiene la economía tienen otras fuentes mucho más fundamentales, como es el modelo de crecimiento, como es la inserción de España, de la economía española en la economía mundial, que eso sí es lo verdaderamente fundamental. Por eso el coche oficial y incluso los sueldos de los políticos, que estamos hablando de lo mismo, yo soy una persona que dona una gran parte de su sueldo por motivos éticos, no por motivos de ahorro, no son no son la consecuencia ni la causa del déficit público. Respecto al tema en su libro habla, cita a Marx, cita a Gramsci, cita al filósofo Zizek. Le quería preguntar, ¿dónde trazaría usted la línea roja entre esos pensadores que fueron parte también de manifiestos de grupos como Sendero Luminoso en América Latina, Montoneros y demás? ¿Dónde está la línea roja entre esos grupos y el pensamiento de Alberto Garzón Espinosa? Bueno, son autores intelectuales, son filósofos que han estudiado el capitalismo. Es decir, Marx es muy famoso por haber escrito el Manifiesto Comunista, pero su mayor obra es El Capital, que es el estudio del capitalismo. Por lo tanto, son herramientas que nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos. Y en ese sentido yo puedo decir que me he dotado de herramientas, me han aportado una gran parte de mi pensamiento para entender dónde estamos. Y para entender hacia dónde vamos, pues hay una gran parte de elementos de estas personas, de Gramsci, de Marx, de Zizek y de tantos otros autores de ideología marxista o de orientación marxista que desde luego justifican mi pensamiento, y yo soy miembro del Partido Comunista y por lo tanto pues creo que la línea roja, nunca mejor dicho, roja, está muy cerca la de unos con otros. ¿Qué le separa a un Alberto Garzón, por ejemplo, del kirchnerismo o del populismo de izquierda, de Chávez, por ejemplo? Bueno, pues se separan muchas diferencias, entre otras las culturales y el espacio geográfico, la realidad venezolana o la realidad argentina. ¿La de Repsol, por ejemplo? Ahí no me separa, pero no por los mismos motivos. Ignoro los motivos por los cuales Argentina quiso, los motivos reales, los motivos que se explicaron, y a lo mejor son los mismos que son los reales, pero yo sí soy partidario de recuperar las grandes empresas para los países que las gestionan. Repsol no la considero una empresa española. De hecho, cuando uno accede al estudio del accionariado se da cuenta de que más del 50% del capital no es de origen español, son fondos extranjeros, y por lo tanto es una empresa privada, y si no sirve a los intereses de la ciudadanía,
pues como decía antes, recurriendo a nuestra Constitución, también está justificado la nacionalización. De modo que no me duele decir que Repsol privatizada puede generar más problemas que nacionalizada, y si el pueblo argentino saca más provecho de esa entidad nacionalizada, estupendo para ellos. Entonces, Alberto, concluimos que la solución ¿cuál es? ¿El expropiese de Chávez o el asalto de supermercados como su correligionario Sánchez Gordillo? Hombre, las soluciones no pueden ser desde luego tan sencillas ni simplistas, tienen que estar enmarcadas en un proyecto económico riguroso, y en este sentido la nacionalización es parte de ese proyecto, sin lugar a dudas, porque se trata de llevar los recursos a la ciudadanía y que ellos democráticamente podamos decidir a qué se destinan, si a la rentabilidad, si al beneficio de unos pocos o al beneficio de la mayoría. Y el caso del Sindicato Andaluz de Trabajadores, del famoso Mercadona, creo que es un símbolo. Nadie puede pretender solucionar la crisis, ni siquiera el hambre creciente en España, entrando en supermercados y repartiendo. Eso no es una solución de un problema. Podría ser en determinadas circunstancias un alivio, pero desde luego no es una estrategia adecuada, no es una estrategia tolerable. Pero es un sí, robo. En eso estamos de acuerdo en que es un acto ilegal, es un robo de acuerdo con la ley actual, y por lo tanto hay que asumirlo. Es un acto ilegal y es un robo, pero aquel acto no era un robo cualquiera. Estamos hablando de un acto simbólico que permitía, además planificado, porque tenía toda la planificación para que fuera sancionado y aceptar la sanción por torno a 400 euros, y un acto que permitía poner en la agenda mediática un problema que era el problema del hambre. Se acepta la sanción, se acepta esa circunstancia, y yo creo que como estrategia de comunicación, desde luego es una buena estrategia para concienciar a la ciudadanía. La verdad que me cuesta imaginarle, hablando también, señalando propiedades y diciendo expropiese, por ejemplo, como Chávez. Bueno, si vemos que hay determinados medios de producción, por decirlo de una forma clásica, es decir, grandes empresas que están sirviendo para el enriquecimiento de una minoría, que están sirviendo para flexibilizar y precarizar a los trabajadores, pues de acuerdo a las instituciones democráticas es perfectamente legítimo decir que eso ha de cambiar de propietario y ha de pasar a propiedad pública. Insisto en que esto está recogido incluso en la Constitución del 78, y que por lo tanto es un pensamiento nada novedoso, es un pensamiento de decir: queremos que nuestra riqueza sirva para todos y no solo para unos pocos. Pero Alberto, no se está llevando a la Cuba de Castro, a la Venezuela de Chávez, ya sabemos cómo acaba eso. No, en absoluto. De hecho, muéstrame, dígame algún país que haya hecho esta receta y no haya acabado en la hambruna, en la violencia, en el hambre. Hombre, tenemos todos los países nórdicos como ejemplo maravilloso de sectores productivos controlados en gran medida por el Estado. Sí, la propiedad privada se respeta. IKEA, de momento, no la han asaltado y no han ido a expropiarla. Pero toda la sanidad pública, toda la educación pública, las petroleras de Noruega, esos son, incluso hasta que empezaron la privatización, en la propia Suecia incluso las empresas de alcohol eran públicas. Por lo tanto, son modelos que funcionan en tanto que gestión pública, por no hablar de que aquí tuvimos banca pública, que tuvimos una telefónica que era pública y que era rentable, de hecho por eso se privatizó. Son modelos que funcionan y que desde luego tenemos que tener en cuenta que una cosa es la propiedad privada de las empresas, que son recursos para generar riqueza, que eso creo que debería ser público, y otra cuestión es la propiedad de bienes de consumo, es decir, las viviendas, pues cada uno tiene sus viviendas y serán tasadas a los impuestos que correspondan para justicia, pero cada uno, las posesiones privadas de cada uno son respetadas absolutamente. Otra cuestión es las empresas, que son las que generan riqueza. Queremos que la riqueza sea distribuida y evidentemente de forma justa, y por eso tienen que ser públicas. Bueno, Alberto, yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias por estar aquí en Muchísimas gracias para poder hablar de este último libro, La Gran Estafa. Gracias. Muchísimas gracias.